Buen día, miembros del jurado y compañeros presentes en el foro de experiencia recepcional. Mi nombre es Guadalupe Ixel Cruz López y a continuación les voy a exponer mi tema titulado Correlación entre pH y flujo salival en pacientes con diferentes padecimientos sistémicos. La saliva ha tomado un lugar importante en la investigación de la salud integral del paciente, facilitando el diagnóstico clínico del estado de salud general y bucodental de la población. El pH salival ayuda al equilibrio medioambiental de la cavidad bucal, lo que evita apariciones de patologías como caries dental. En un paciente aparentemente sano, el pH salival se mantiene entre 7 y 7,4, pero en pacientes con alguna enfermedad sistémica, estos valores pueden ser alterados. El flujo salival se define como un fluido compuesto de secreciones provenientes de las glándulas salivales mayores y menores, que contiene exudado gingival, microorganismos, células epiteliales, restos alimenticios y exudados nasales. Justificación. La finalidad de esta investigación es poder detectar alteraciones en el pH y flujo salival en pacientes con enfermedades sistémicas de la localidad de Huachín, para poder brindarles un diagnóstico y tratamiento oportuno. Planteamiento del problema. La disminución del flujo salival afecta la calidad de vida del paciente, puesto que la saliva ayuda a mantener sanos los tejidos bucales. En la localidad de Huachín no existen datos registrados sobre el pH y el flujo salival en pacientes con diferentes enfermedades sistémicas. Por lo tanto, se considera necesario recabar información sobre el número de pacientes con estas manifestaciones, con el fin de poderles brindar una mejor atención médica odontológica. Respondiendo a la siguiente pregunta de investigación, ¿existe correlación entre pH y flujo salival en pacientes con diferentes padecimientos sistémicos? Hipótesis. Hipótesis de trabajo. ¿Las enfermedades sistémicas tienen correlación con un pH ácido y flujo salival con nivel bajo? Hipótesis nula. ¿Las enfermedades sistémicas tienen correlación con un pH alcalino y flujo salival con nivel alto? Objetivos. Objetivo general. Determinar el pH y flujo salival en pacientes con diferentes padecimientos sistémicos de la comunidad de Huachín. Objetivos específicos. Identificar el rango entre pH y flujo salival en pacientes con diferentes padecimientos sistémicos. Relacionar las enfermedades sistémicas como un factor determinante en la alteración de pH y flujo salival. Medir los niveles de pH y flujo salival para determinar su relación con las enfermedades sistémicas. Relacionar el nivel de pH y flujo salival con las enfermedades bucales. Marco teórico. La saliva es una secreción que se encuentra presente en la cavidad oral. Está compuesto por 99% de agua y el 1% restante por moléculas orgánicas e inorgánicas. La saliva se utiliza como una herramienta diagnóstica en procedimientos no invasivos y se considera un enfoque rentable para el estudio en grandes poblaciones. Una de las ventajas de realizar estas muestras es que es indolora y las pruebas que se realizan facilitan su recolección. Enfermedades sistémicas. Se definen como aquellas enfermedades que afectan a varios órganos y tejidos. Se clasifican en diabetes mellitus. Los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tienen un promedio de pH salival menor en comparación con las personas sanas, lo que indica que poseen un pH salival más ácido. Metodología. El diseño de estudio estuvo compuesto por un estudio descriptivo transversal. El nivel es explicativo. El lugar donde se realizó fue en el Centro de Salud de la localidad de Huachín, Tierra Blanca, Veracruz. El periodo de estudio fue de febrero a junio del 2022. La muestra se realizó un muestreo no probabilístico a conveniencia compuesto por 100 participantes con enfermedades sistémicas de la localidad de Huachín, Tierra Blanca. Metodología. Los criterios de inclusión fueron adultos mayores de 30 a 70 años, pacientes con alguna enfermedad sistémica y participantes que acepten y firmen el consentimiento informado. Criterios de exclusión. Adultos menores de 30 años y mayores a 70 años. Pacientes aparentemente sanos. Criterios de eliminación. Participantes que no firmen el consentimiento informado. La tabla de variables. Se clasifican en variables dependientes y variables independientes. Las variables dependientes son pH salival y flujo salival, y las variables independientes son edad, sexo y enfermedad. Descripción del estudio. Primero realizamos un consentimiento informado y una historia clínica a nuestros participantes. 2. Recolección del flujo salival no estimulado. La técnica de recolección utilizada fue la técnica de Screenby con modificación de Fox. 3.
Evaluación del pH salival. El pH salival se evaluó con la utilización de las tiras reactivas y realizamos una evaluación del flujo salival. Las muestras de saliva se recolectaron con una jeringa milimétrica. Así, se pudo medir el flujo salival en reposo obtenido en 5 minutos. 5. Procesamiento de datos y análisis estadísticos. Los datos fueron capturados a través del programa de Excel y en el programa estadísticos de IBM. Resultados. La muestra estuvo constituido por 100 participantes que presentaron un diagnóstico de enfermedad sistémica pertenecientes a la localidad de Huachín. En la gráfica 1 de la distribución por sexo de los 100 participantes, se muestra que el 60% de los participantes correspondió al sexo femenino y el 40% de los participantes al masculino. En la gráfica 2 de las enfermedades sistémicas, se muestra que la diabetes mellitus es la enfermedad sistémica con mayor prevalencia con un 25%, mientras que el hipotiroidismo presentó el 1%. En la gráfica número 3 se obtuvo el promedio del pH y su relación con las enfermedades sistémicas, teniendo como resultado que la diabetes mellitus presenta un pH salival de 6.3, mientras que el asma presenta un pH salival de 7.2. Resultados del flujo salival. En la gráfica 4 muestra el flujo salival en 5 minutos, en la cual se obtuvo como resultados que 19 participantes secretaron 2.4 mililitros de saliva en 5 minutos y un participante secretó 1 mililitro de saliva en 5 minutos. Gráfica 5, flujo salival en 1 minuto. En esta gráfica se obtuvo un volumen salival máximo de 0.84 mililitros sobre minutos, un volumen mínimo de 0.2 mililitros sobre minutos y una media de 0.435 mililitros sobre minuto. En la tabla número 2 se muestran las correlaciones de acuerdo a las variables de estudio. Como primera correlación tenemos la de pH y las enfermedades sistémicas. Esta tiene una correlación alta de 0.929. El flujo salival en 5 minutos y las enfermedades sistémicas tuvieron una correlación media de 0.491. El pH y las caries tuvieron una correlación débil de 0.036, mientras que el pH y la gingivitis tuvieron una correlación alta de 0.989. Para finalizar, el pH y la ausencia de órganos dentarios tuvieron una correlación baja de 0.249. Existen diversos artículos relacionados a esta investigación. Como resultado se determinó que el pH en pacientes con diagnósticos de diabetes mellitus es de 6.3 a comparación del estudio realizado por María Dayana Avellana López en el 2021, el cual lleva por título Determinación de pH salival en pacientes adultos con diabetes mellitus compensados, donde se determinó que el promedio del pH salival de las personas con diabetes mellitus es de 6.5, el cual es menor que el de las personas que no poseen la enfermedad. En el estudio realizado por Foglio Bonda en el año 2017, el cual lleva por título Tasa de flujo salival y pH en pacientes con patologías orales, se determinó que el flujo salival en pacientes con lesiones bucales presenta un promedio de 0.336 mililitros sobre minutos y un pH salival de 6.69. Como conclusión tenemos que en el presente trabajo se determinó que el pH salival de los pacientes con enfermedades sistémicas tiene un promedio de 6.3, considerándose un pH salival ácido, y un flujo salival de 0.435 mililitros sobre minutos. De acuerdo con la escala de Pearson, el pH y las enfermedades sistémicas obtuvieron una correlación alta de 0.929, mientras que el pH y la presencia de gingivitis también presentaron una correlación alta de 0.989. Con los resultados obtenidos en el estudio de investigación Correlación entre pH y flujo salival en pacientes con diferentes padecimientos sistémicos, se concluye que los pacientes con enfermedades sistémicas tienen correlación con un pH y flujo salival con nivel bajo. Las recomendaciones son: analizar el flujo salival de los pacientes con enfermedades sistémicas, teniendo en cuenta diversos factores como el tipo de alimentación que consumen para poder determinar su relación con la disminución de flujo salival. 2. Evaluar si la mala alimentación y los malos hábitos higiénicos influyen en el pH y el flujo salival. 3. Realizar pruebas de pH y flujo salival en pacientes aparentemente sanos para poder comparar los valores con los pacientes con enfermedades sistémicas. A continuación tenemos las referencias bibliográficas. Y finalizamos con esta frase de Walt Disney: pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar que quieres estar mañana. Muchas gracias por su atención.